Pues nada, me toca presentar a una persona que no tuve mucho tiempo de estudiar su currículum, pero es muy extenso. Creo que con lo poco que pude ver nos va a dar bastante calidad en su intervención y nos va a transmitir ideas nuevas y seguramente una perspectiva más de lo que es la economía social y a dónde podemos llegar con ella. Ella se llama Lourdes López Cumbre. Entre los datos que figuran en su currículum, que son muy extensos, está que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Asesoría Laboral y Fiscal de la Universidad Autónoma de Madrid también, doctora en Derecho por la Autónoma de Madrid. Tiene, la labor docente es muy amplia, docencia en licenciatura de Derecho, Ciencias Empresariales por la Administración y Dirección de Empresas, directora en máster de Prevención de Riesgos Laborales y máster en Igualdad de Género y Políticas Públicas, ponencias y conferencias en congresos y seminarios nacionales e internacionales, presidenta y vocal, respectivamente, de tribunales de tesis doctorales, oposición, comisiones de valoración, comisiones de contratación, jurados, etc. Miembro del Consejo Científico del Anuario de la Facultad de Ciencias de Trabajo de la Universidad de La Coruña y miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la editorial Lustel.com, directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Cantabria, colegiada no ejerciente en estos momentos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es primer premio en estudios financieros concedido por el Centro de Estudios Financieros con el estudio Concentración Empresarial y Compromisos por Pensiones, una regulación reglamentaria indirecta del Grupo de Empresas 2000. Premio FIPROS del Ministerio de Trabajo de Inmigración con el proyecto La Participación Privada en el Sistema de Protección Social Español 2010. Investigadora principal de proyectos I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología, jubilación flexible, incidencia en el mercado de trabajo, en la protección social pública y en los planes de pensiones privados 2003-2005. Y bueno, podría seguir aquí hasta la extenuación, porque no se acaba. Creo que tenemos aquí una persona que nos va a dar una ponencia muy importante. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a todos ustedes por su presencia. Permítanme también que agradezca la invitación a SATA y a todos los que han colaborado con este acto, a la Cámara, a la feria, pero de una manera muy especial a todas las personas que me han atendido. Yo conozco la hospitalidad asturiana, pero créanme que han sido unos anfitriones excepcionales, fundamentalmente Javier, que es quien ha contactado conmigo, pero en general todas las personas que colaboran con ASATA para que pudiera estar en el día de hoy aquí. Yo quiero felicitar por esta iniciativa. Creo que es muy importante que, aunque sepamos lo que es la economía social, reivindiquemos lo que es la economía social. Me van a permitir ustedes que, como todas las autoridades que han pasado por esta mesa ya han tenido los reconocimientos de lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma, y yo desafortunadamente no me desarrollo profesionalmente en esta comunidad autónoma, lo único que puedo hacer es valorar, aplaudir y reconocer todos esos valores que tiene Asturias en emprendimiento y en economía social. Y me van a permitir, espero que la presentación espero que se ajuste a sus expectativas. Si no es así y no consigo atraer su atención, pues les pido ya de antemano disculpas por haber cometido ese error. Yo lo que quiero es poner encima de la mesa, lógicamente, lo que puede ser el futuro de la economía social. También les voy a comentar, porque creo que es importante hacer un autodiagnóstico de los principales problemas de desarrollo de la economía social, y después les comentaré lo que yo considero que son los retos de la economía social, con carácter global, no centrados única y exclusivamente en la comunidad autónoma, sino con carácter global.
Si hablamos en general de la economía social, no tengo que convencerles a ustedes de la importancia que tiene la economía social en el ámbito del desarrollo y la evolución económica. Quienes me han precedido en esta mesa lo han hecho muy bien, pero déjenme al menos que comente cuáles son los principales factores. El principal factor es la función social que tienen todas las empresas que están bajo el paraguas de la economía social, básicamente porque priman en su estructura y en su evolución económica una serie de datos como puede ser la transparencia, un dato tan eludido en nuestra sociedad, pero tan importante en todos los actos de nuestra vida, un elemento como la democracia, un elemento como la participación y un elemento como la primacía de la persona por encima del capital en el desarrollo económico. Ustedes lo saben, pero permítanme que de vez en cuando subrayemos que ese es el centro básico de la economía social. Pero si quieren datos, les doy datos, los han tenido ustedes, pero yo voy a desarrollar algunos que me parecen especialmente significativos. La economía social ha creado casi 3 millones de empleos. Efectivamente, el 80% del empleo que se crea es empleo indefinido, por lo menos en una media de más de 5 años permanece o perdura la relación con las empresas, con las distintas formas de economía social. Déjenme que destaque, porque me gusta hacerlo, que el 47% fundamentalmente en cooperativas es población femenina, es decir, es trabajo en donde se incorpora la mujer, aunque desafortunadamente todavía no tanto como debiera. Y déjenme que les diga que aproximadamente el 43% de los nuevos contratos que se crean están pensados en personas de menos de 40 años, amén de otros colectivos de difícil inclusión social, como pueden ser pues personas discapacitadas o personas que tienen dificultades para la inserción en determinados sectores. La participación de la economía social en el PIB es una participación muy importante, por lo tanto, los datos avalarían ya de por sí que estuviéramos hablando de un factor y de un elemento económico determinante del desarrollo económico y social de nuestro país. Pero si quieren ustedes que les hable de los valores, pues también puedo hacerlo. Es que la economía social está contrastado, no es una mera abutat, sino que está contrastado, que apuesta, pero que consigue cohesión social, consigue igualdad de oportunidades, consigue, como han podido ver ustedes en esta mesa, fundamentalmente desarrollo local, consigue algo que me parece muy importante, que es el control de la cadena de producción, que en estos momentos está sumamente olvidado. Es decir, consigue aquellas situaciones, aquellos valores que para otros sectores de la economía, para otras formas de crear servicios, materias o empleos, están absolutamente denostados porque no se tienen en cuenta. Por lo tanto, permítanme que como telón de fondo haga una consideración de lo que es el valor de la economía social. Ya sé que hablo para convencidos, pero por si acaso nos estuvieran escuchando quienes no lo estén, que sepan cuál es el valor de la economía social. Yo soy jurista, soy catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Por lo tanto, verán que a lo mejor mi intervención no es excesivamente económica y sí algo jurídica. Pero bueno, el derecho tiene mucho que decir en la forma en que se desarrollan las empresas y las personas dentro de la economía social. Por lo tanto, me van a permitir ustedes que alguna pincelada de derecho les otorgue. No voy a hacer una recapitulación histórica, no tiene ningún sentido, aunque, bueno, por una mera cuestión nostálgica, déjenme que les diga que la primera ley de cooperativas, la cooperativa como forma de expresión dentro de la evolución social, es decimonónica, pero la primera formulación jurídica nace con la Segunda República. La primera ley de consolidación de cooperativas es del año 1931, no por nada, sino porque la propia Constitución republicana hizo que la participación de los trabajadores tuviera un lugar destacado en esa Constitución. Estamos hablando de un momento muy determinante
delante, años más tarde estalla la guerra civil, es un momento en donde fundamentalmente el capital se desarrolla a través de cooperativas agrarias, ganaderas, pesqueras y por lo tanto tiene mucho que ver con la Constitución. Pero dejando al margen esa reconsideración nostálgica, que me gustaría poderme centrar en ella, pero no tiene ningún sentido, estamos en el siglo XXI, tenemos muchos problemas por delante que abordar. Permítanme que les diga que yo creo que hay tres elementos relativamente recientes. Uno es la Constitución. Supongo que ustedes sabrán que hay un precepto, es el artículo 129 de la Constitución, en el que se alude a la obligación de participar los trabajadores en la empresa. España decidió desarrollar esa obligación de participar los trabajadores en la empresa como una forma de representación. Por eso los trabajadores en la empresa tienen representación sindical, tienen representación a través de los comités de empresa o de los delegados de personal, pero realmente la representación no es una participación de los trabajadores, es otra cosa distinta. No digo que ni mejor ni peor, es una cosa totalmente diferente. Los trabajadores alemanes, sin embargo, sí que conocen lo que es la participación de los trabajadores en la adopción de decisiones en las empresas, pero en España solo hay representación, salvo su modelo de gestión participativa dentro de la economía social. Por lo tanto, es la única forma que ha conseguido España de desarrollar un precepto constitucional como el artículo 129, donde se garantice que en la adopción de decisiones los trabajadores están muy presentes. Dejando la Constitución, hay otro momento histórico, creo, importante, que es la Ley de Economía Social del año 2011. Una ley que puso de manifiesto las virtudes, los valores, las necesidades, la importancia de la regulación de la economía social, año 2011, en donde fundamentalmente se dio una definición que nos puede gustar más o menos, porque, como saben, bajo el entente de la economía social están mucho tipo de sociedades, pues las cooperativas, pero no solo las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las fundaciones, cualquier tipo de corporación integran la economía social y en muchas ocasiones no hay elementos comunes, sino que lo único que les engloba es esa definición. Bueno, esa definición que se dio en el año 2011 y que todavía se mantiene vigente y que podemos partir de la misma, es que la economía social pone por delante el bien colectivo, ya sea económico o social o ambos a la vez. Es decir, es una forma de integrar la economía posicionando el bien colectivo por encima del bien individual. Por lo tanto, no pensamos tanto en el trabajo autónomo, el trabajo individual, sino en el trabajo colectivo. Y el último momento de derecho, que ustedes me permitirán, el último momento de relación legislativa histórico, es esa cultura de emprendimiento que estableció el Gobierno que acaba de cesar, porque el nuevo lleva poco tiempo como para poder hacer una alusión a él, aunque haré a continuación una, pero el Gobierno del Partido Popular decidió desde el año 2012 apostar por la cultura del emprendimiento, lo hizo con diferentes medidas y a lo largo de toda esa regulación decidió que la cultura del emprendimiento y la economía social debían de ir de la mano. Por lo tanto, muchas de esas medidas adoptadas desde el año 2012 hasta el año 2017, en que prevalece la moción de censura del Gobierno de Pedro Sánchez, muchas de esas medidas de emprendimiento van destinadas a la economía social. Otras muchas van destinadas al trabajo autónomo, pero fundamentalmente a la economía social. Bien, esta sería la forma de entrar, introducir, posicionarnos. Permítanme que ahora les hable en tres bloques. Uno en cuanto a la estrategia, otro, como le decía, en cuanto a los problemas que yo creo que tiene en estos momentos la economía social, si ustedes me lo permiten, sin ser alarmista, pero siendo realistas. Creo que lo mejor que podemos hacer es abordar nuestros propios problemas y hacer un diagnóstico para adoptar soluciones. Y, por último, los retos. Bueno, si les hablo de las estrategias, tenemos que hablar, como lo han anticipado quienes me han precedido en el uso de la palabra. La verdad es que no voy a hacer mucho hincapié, pero permítanme que haga un breve recorrido. Hay dos tipos de estrategias, la europea y la española. La estrategia europea, si ustedes me lo permiten, en dos ámbitos.
Uno, la que se conoce como Estrategia Europea 2020, lo habrán oído en muchas ocasiones, los Objetivos 2020, que significa que para el año 2020 tenemos que llegar a unos determinados objetivos, en los que se inserta también la economía social, pero no es punto principal la economía social, sino unos objetivos que se impone la Unión Europea. Les voy a destacar dos por la importancia visual que tiene. La Unión Europea quiere conseguir que el 75% de la población de entre 25 años y 64 años esté en activo, porque el nivel de desempleo en la Unión Europea es muy alto. El de España lo es, va bajando, pero lo es. Pero en la Unión Europea también. Y el otro objetivo que se impone en la Unión Europea es que se reduzca el nivel de pobreza en al menos 20 millones de personas. Porque aunque ustedes no lo crean, el porcentaje de personas pobres en la Unión Europea es extraordinariamente alto. Lo es en España, no somos conscientes, porque la pobreza no es solamente sinónimo de exclusión social. Hay muchos trabajadores pobres, hay muchos insertos en el sistema que no consiguen mantener su nivel de supervivencia al nivel medio que pide los organismos internacionales. Pero nos interesa más la estrategia española, efectivamente. Una estrategia que se publica en marzo del año 2018, que efectivamente tiene una serie de ejes, que posiciona una serie de medidas importantes que tienen que ser adoptadas, pero como toda estrategia son ideas, son mecanismos, son herramientas y ahora el Gobierno de España tiene que desarrollarlos, tiene que efectivamente, como decíais anteriormente, tiene que apostar, tiene que incentivar, tiene que implementar, como se denomina ahora, por lo tanto tiene que apostar a través de mecanismos económicos. Quiero decirles que he tenido conocimiento por la prensa única y exclusivamente que la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se reunió la Confederación Empresarial de Economía Social al más alto nivel con la Secretaria de Estado de Empleo, persona con la que, como han oído en mi currículum lo de la Universidad Autónoma, no puedo dejar de decirlo, persona con la que compartí muchísimos años en la Universidad Autónoma de Madrid, Yolanda Valdeolivas, y quiero decirles por conocimiento personal que el empleo en nuestro país está en muy buenas manos con ella, por su cualificación profesional, por su compromiso social y dentro de lo que es la posibilidad política, que en estos momentos la coyuntura política no es fácil, si de ella depende, estoy segura que los compromisos que ha adoptado con todos ustedes en cuanto al incentivo, al apoyo y al protagonismo de la economía social, los hará realidad. Dicho esto, ¿en qué se basa la estrategia española? Bueno, tiene una serie de ejes. Creo que no tiene ningún sentido que recapitulemos, que los veamos. Bueno, ustedes pueden consultarlos sin mayor problema. Fundamentalmente lo que intenta es destacar que hay que apostar por el empleo, que hay que apostar por la consolidación de la empresa dentro de la economía social, que hay que apostar por visibilizar la economía social dentro del panorama de la economía, que es muy importante, porque yo creo que no hay demasiada visibilidad de la misma, que hay que apostar por la inclusión, que hay que apostar por la igualdad, fundamentalmente desde el punto de vista de género, que hay que apostar por la sociedad estratégica, que hay que apostar por la economía digital y que hay que apostar por lo que se denominan agenda internacional y objetivos del desarrollo. Es decir, que la economía social tiene que ser una economía que apueste por el empleo, por la empresa, por la innovación y por el desarrollo sostenible fundamentalmente. Bueno, de todos estos ejes, son 11 en concreto, la directora general se refería a uno, que era el de la educación o el de la innovación, pero son 11 ejes en concreto. Yo quiero destacarles 3 que me parecen importantes. Uno es el del apoyo al empleo y al emprendimiento. Se sigue apostando por el empleo y por el emprendimiento. Es constante, es continuo y ustedes dirán, bueno, pues tanto apoyo y al final las cosas no se consiguen. Precisamente porque no se consiguen hay que seguir apoyando a aquello que no somos capaces de lograr en una primera instancia. ¿Cómo? Pues a través de muchos mecanismos. Por ejemplo, herramientas que detecten dónde están los focos de desempleo.
Es evidente que hay situaciones donde se genera más destrucción de empleo que creación de empleo y hay que detectar cuáles son esos focos. O, por ejemplo, detectando también cuáles son los nuevos yacimientos de empleo. Me parece muy importante que la economía social vaya allá donde la economía, digamos, de mercado, la economía productiva, no quiere invertir porque no se atreve todavía a obtener beneficios del mismo. Ese es un mecanismo importante para la economía social. O, por ejemplo, exigiendo la educación en economía social, exigiendo que los valores de la economía social estén en el propio sistema educativo. En la propia estrategia se habla de participar institucionalmente en la conformación de la formación profesional, pero yo, que pertenezco al mundo universitario, me parece insuficiente. Creo que en el ámbito de la educación superior, además del ámbito de la formación profesional, uno tiene que tener una cultura del emprendimiento. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que además del trabajo por cuenta ajena, que es un trabajo muy digno, también se puede ser trabajador por cuenta propia, tener iniciativa, poder emprender, arriesgarse, a veces perder y otras veces también ganar en beneficio del progreso social. O, por ejemplo, también se habla en ese apoyo al empleo y al emprendimiento de invertir en mecanismos que permitan nuevas formas de creación de empleo, nuevas estructuras, nuevas maneras de trabajar que no impliquen la depauperación del propio trabajo por cuenta ajena. Bueno, si hablamos de una segunda opción, la estrategia española alude también a la consolidación y al crecimiento de la economía social. ¿Por qué hablamos de la consolidación y del crecimiento de la economía social? Bueno, pues porque hay muchos problemas, hay muchos obstáculos que la economía social tiene más dificultades para poder sustentar o soportar. Uno de ellos es la internacionalización, sin ninguna duda, es decir, todos los envites que la globalización impone a la economía social. Y de lo que se trata es de ayudar, apostar, transitar de alguna manera más flexible, más dócil, más dúctil, más fácil para que la economía social pueda competir en un mercado globalizado. Se trata de conseguir herramientas que permitan esos tránsitos. ¿Cómo? Pues yo creo que hay muchas fórmulas. Agilizando administrativamente el papel de las propias empresas. En muchas ocasiones la empresa se va en un laberinto de connotaciones burocráticas y deja de poner el foco de atención en lo que es su papel, y su papel es producir o crear servicios para beneficio social, y al final está dentro de un magma de cumplimientos burocráticos que no dejan de ser una tortura para la propia empresa. Creo que facilitar, agilizar, hacer una administración mucho más próxima, mucho más ágil y mucho más sostenible le haría mucho beneficio a la economía social. O facilitar el acceso a los socios en la economía social, la transformación, digamos, la vinculación de personas que están acostumbradas a un trabajo por cuenta ajena o a un trabajo en el empleo público y que quieren adoptar otro tipo de medidas. Facilitar ese acceso, convencer, mostrarles que el camino del control de la producción y la participación en la producción puede resultar mucho más atractivo. Ese es un reto de esa estrategia española. Y también lo es, se ha dicho antes y me parece muy importante, la transición demográfica, es decir, el conseguir que empresas que están obsoletas o que están protagonizadas por personas mayores que lo que quieren es pasar a ser inactivos, jubilarse o dedicarse a otra actividad, puedan pasar con una transición demográfica a personas más jóvenes que tengan otra implementación, que tengan otro ímpetu, que tengan otra transformación. Y el tercer eje que yo he querido destacar, uno era el apoyo al empleo y el emprendimiento, otro era la consolidación y el crecimiento de la economía, y el tercer eje me parece muy importante es la introducción de la economía digital. Lo decían mis predecesores en la mesa, pero me parece muy importante. La economía social tiene una serie de retos. Un reto principal no solamente es la
consecución de información, sino la interiorización de esa información para poder desarrollarse, y eso lo hace la economía digital. Pero además tiene una necesidad, y es introducirse en los sectores más estratégicos, innovar desde el punto de vista de la producción o de la creación de servicios. Tiene no solamente que convertirse en negocios online, transformando el tipo de negocio tradicional, porque lógicamente ya casi todo es una manera de producir desde el punto de vista online, sino que también tiene que crear sus propias estructuras dentro de los sectores estratégicos. Tiene que conseguir salir de los sectores más tradicionales, que son los que están más vinculados a la innovación local, para conseguir una innovación global a fin de considerarse competitivos o productivos. Estas son las estrategias, mecanismos, todos ellos plausibles, que están en manos, lógicamente, de los operadores económicos, de ustedes, pero fundamentalmente como puntos de estrategia políticos, tienen que ser resueltos y tienen que ser apoyados por los poderes públicos. Pero quiero referirme también a una serie de problemas en donde creo que ustedes son los principales protagonistas. Si no es así, yo les he pedido a los organizadores que tengamos un coloquio, porque sinceramente creo que más que lo que yo les vaya a aportar, me van a aportar ustedes a mí en un intercambio de consideraciones o de opiniones. Por lo tanto, si estoy equivocada en los 3 problemas que he elegido, que me parecen importantes, pues ustedes me hacen saber que es un error por mi parte y así podemos intercambiar opiniones. He elegido 3 también. El primero, en mi opinión, y es mi opinión, creo que toda esta cultura del emprendimiento que se desarrolla desde el año 2012, y a pesar de que está muy dirigida a ustedes, tiene poco que ver con ustedes. Es mi opinión. En el año 2012 se inicia, el mecanismo más popular ha sido el contrato de apoyo a emprendedores, que permitía un periodo de prueba de 1 año y que el Gobierno socialista ya ha anticipado que va a derogar o que tiene intención de derogar. Pero no es lo único que se hizo. A partir del año 2012 se generó una cultura del emprendedor, de las necesidades de emprendimiento, de la apuesta por el emprendimiento, del incentivo por el emprendimiento. Quizá el año 2015 fue el momento más importante porque se aprueba una ley en donde, además del autoempleo, está mencionada la economía social, y se hace por tener en cuenta algo a la economía social. Y en el año 2017 hay una reforma urgente de medidas para el trabajo autónomo, que tiene algo que ver, pero solo circunstancial o secundariamente con ustedes. Déjenme, por ejemplo, que me centre en la reforma de las sociedades laborales. Bueno, pues una reforma importante, una reforma que tendía a la modernidad. Les evito artículos, fechas, luego iré con algún artículo, porque, hombre, soy jurista y tengo que demostrar que algún artículo recuerdo. Pero no les voy a cansar con eso y ni les voy a cansar con fechas. Déjenme que les diga que la Ley de Sociedades Laborales se reforma para que sea más moderna, se reforma para que puedan acceder mejor los socios, se reforma para que haya un control más participativo, se reforma para convencer de que los beneficios van a ser reinvertidos en pro de la propia sociedad. Pero a mí me gusta destacar que la gran novedad es la creación de lo que se denomina la sociedad laboral participada. Claro, esa sociedad laboral participada no era ni más ni menos que la intención de que toda aquella sociedad laboral que no cumpliera con los requisitos de la sociedad laboral tradicional, pero en la que participaran los trabajadores, aunque no fuera con el montante que requiere la sociedad laboral, se iba a convertir en una sociedad laboral participada. Bastaba con que el trabajador participara mínimamente y con que se le hiciera participar del control de la sociedad para que se entendiera que eso era una sociedad laboral participada. Bueno, el éxito creo que ha sido bastante insignificante, porque no ha dado la impresión de que haya habido una mayor creación de sociedades laborales, ni que quienes hayan querido invertir sus
prestación por desempleo en la creación de una sociedad laboral o en la inserción de una sociedad laboral hayan ido por la vía de la sociedad laboral participada. Por lo tanto, no parece que fuera una medida de mucho éxito. También se creó lo que se denomina la sociedad limitada de formación sucesiva. Supongo que conocerán ustedes que es una forma de crear una sociedad limitada y no tener el capital inicial, 3.000 euros, sino poderlo ir aportando a medida que se va desarrollando la sociedad. De tal manera que no necesito el capital, está pensado fundamentalmente para jóvenes, no necesito el capital inicial, puedo constituirla con 1 euro y se va formando sucesivamente. Es verdad que tengo que tener una reserva y, por supuesto, que los socios van a responder con su patrimonio, como dice el Código Civil, de las posibles deudas. Pero se permite, digamos, la agilidad de poderla crear de forma sucesiva. Tampoco ha tenido una gran expectación esa sociedad, previsiblemente porque como tiene que cumplir con todos los requisitos societarios, pues tienes que registrarla, tienes que llevar una auditoría contable de las cuentas de la sociedad, es decir, aunque el capital no se desembolse, la fórmula societaria no hace especialmente atractivo esa fórmula. O, si ustedes me lo permiten, para cerrar esta consideración del primer problema, la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. ¿Qué es el emprendedor de responsabilidad limitada? Pues es aquel emprendedor al que se le permite iniciar un negocio, limitando su responsabilidad no solamente a sus bienes presentes o futuros, sino incluso limitando la posibilidad de que no haya determinados bienes susceptibles de embargo. Por ejemplo, la vivienda habitual, si no está por encima de 30.000 euros. ¿Qué ha pasado? Pues que tampoco ha habido muchos emprendedores de responsabilidad limitada porque no es una figura atractiva. Quiero decir con ello que dentro de la cultura del emprendimiento, en mi opinión, y es una opinión personal, se ha centrado demasiado el interés por la figura del trabajo autónomo, que es muy importante, el 20% del trabajo que se crea es trabajo autónomo, y puesto que el trabajo por cuenta ajena pues tiene dificultades de inserción, es normal que se incentive el trabajo autónomo, pero no han sido precisamente ustedes, y es una consideración personal, los principales beneficiados de esa cultura del emprendimiento. Por eso, cuando, sobre texto de que todo el emprendimiento social es economía social y, por lo tanto, todas esas figuras que para la Unión Europea son iguales, realmente no lo son, creo que debería tener una reconsideración institucional por parte de todos los representantes de la economía social, porque no está siendo el foco fundamental de emprendimiento en nuestro país. Segundo problema. ¿Problema o solución? A mí me gustaría enfocarlo como solución. Lo decían ustedes antes, la ley de contratos del sector público. Me parece fundamental. Si hay dificultades para competir en el mercado privado, veamos si en el sector público vamos a poder posicionarnos. La ley de contratos del sector público, si realmente se cumpliera, debería darles a ustedes la prioridad absoluta. Y me explico, no vengo a decirles a ustedes todo lo que ustedes quieren oír, ni muchísimo menos. Ahora les hablaré de un problema que me parece más acuciante. Pero la ley de contratos del sector público debería de darles prioridad a ustedes. Y les digo por qué. Artículo 1 de la ley de contratos del sector público. Se valorarán los contratos en aquellas empresas que inviertan en medidas sociales, éticas, etcétera, etcétera, especialmente las pequeñas y medianas empresas y las empresas de economía social, especialmente. Es decir, que establece, digamos, una prioridad. Artículo 1. Transversalmente, todos los contratos en el sector público tendrán cláusulas sociales que serán las que se prioricen. Artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los pliegos de las cláusulas administrativas deberán tener en consideración los aspectos sociales, de empleo y medioambientales. Por lo tanto, en una contratación pública, en posicionamiento ante pliego de condiciones, deberán estar mejor valoradas aquellas empresas que hayan apostado por este tipo de cláusulas administrativas.
Artículo 147 de la Ley de Contratos del Sector Público. Deberán expulsarse de la contratación pública aquellas ofertas anormalmente bajas que lo sean precisamente por no cumplir con las obligaciones legales o convencionales en materias de empleo o en materia social. Es decir, que si yo voy a una contratación pública y digo mi precio es mucho más bajo que el de al lado, pero claro, mi precio es mucho más bajo porque voy a subcontratar y lo que voy a hacer es tener un convenio colectivo de empresa donde el precio del trabajo es más bajo que el convenio colectivo de sector, pues entonces esa oferta anormalmente baja debe ser expulsada de la contratación pública. Artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. Prohibición de contratar en el ámbito público. Prohibición de contratar con aquellas empresas que hayan cometido delitos contra los trabajadores o contra la seguridad social, hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves de la Ley de Infracciones del Orden Social, estén en concurso a acreedores, sean empresas de más de 50 trabajadores y no hayan cumplido con el 2% de la contratación de discapacitados, sean empresas de más de 250 trabajadores y no tengan plan de igualdad. Y todo esto se aplica a aquellas empresas que se fusionen, que se absorban, que forman parte de un grupo de empresas, es decir, prohibición de contratar si no se cumplen con todas estas reglas. Artículo 147. Necesidad de competir a través de etiquetas. Ya saben ustedes que las etiquetas pueden ser un mero, como llaman los americanos, labeling social, es decir, una mera consideración formal. Uno cumple hoy con el plan de igualdad, le ponen la etiqueta, pero luego deja de tener los mecanismos. Uno cumple hoy con la prevención de riesgos laborales formalmente, le ponen la etiqueta y ya deja de cumplir. Uno cumple hoy con algunas medidas de responsabilidad social, tiene la etiqueta y deja de cumplir con las medidas de responsabilidad social. Bueno, pues la Ley de Contratos del Sector Público obliga a que en cualquier momento se inspeccione el cumplimiento de el acceso al determinado etiquetaje. Artículo 212 de la Ley de Contratos del Sector Público, la mejor. Condiciones especiales de ejecución de contratos del sector público. Y en esas condiciones especiales de ejecución se habla de priorizar a aquellas empresas que cumplan con calidad en el empleo, igualdad entre hombres y mujeres, inclusión social, control en la cadena de producción, prevención de riesgos, es decir, todo aquello que son los valores que ustedes representan. Por lo tanto, en puridad, si ustedes quisieran competir, deberían estar en el primer factor. Pero no me resisto a destacarles lo que a mi juicio es más importante de esa Ley de Contratos del Sector Público, artículo 130. Y me dirán ustedes, ¿por qué? Porque el artículo 130 habla de algo que es muy habitual en la contratación del sector público, la subcontratación, la subrogación en la contratación. Ya saben ustedes que lo normal es competir por la limpieza, competir por sectores en donde hay una subrogación constante entre empresas que no invierten demasiado en bienes materiales, pero sí que tienen bienes personales y que normalmente se van subrogando como una cadena sucesiva en la prestación de esos servicios, ¿de acuerdo? Excuso a comentarles técnicamente lo que supone la subrogación, pero fundamentalmente, para que ustedes entiendan lo que quiero decir, porque ustedes ya lo conocen, fundamentalmente significa que la subcontratista y la empresa principal responden solidariamente por las deudas laborales y de seguridad social que tengan unas y otras. Por lo tanto, si yo subcontrato y la otra ha dejado deudas de seguridad social o ha dejado deudas laborales, lo siento porque yo también voy a tener que pagar esas deudas. Pero no solo de los trabajadores con los que yo me quedo como subcontrata, sino de todos los trabajadores que tenía la empresa anterior. Bien. Claro, esto para la administración pública es un problema. Máxime ahora que estamos hablando de procesos de reversión, porque por
posicionamientos políticos. Hay muchos servicios públicos que estaban descentralizados o externalizados y ahora vuelven a revertir en la propia administración, ya sea municipal, ya sea autonómica, ya sea central. Bien, el artículo 130 es un precepto, de verdad no lo olviden ustedes, porque yo creo que va a ser el elemento nuclear y el elemento clave del desarrollo de la ley del sector público. Y en uno de ellos se hace una mención específica a ustedes, el artículo 132. A mí el que me parece más interesante es el artículo 130.6, que exonera de responsabilidad a los subcontratistas en determinadas circunstancias. Pero no es el momento ni el lugar. Quiero destacarles a ustedes el 132, porque lo que dice es que si las cooperativas tuvieran asignados a determinado personal en aquellos servicios susceptibles de subcontratación, deberán quedarse con la nueva empresa. De la misma manera que si estuviera prestando esos servicios centros especiales de empleo, que es quizá dentro de la economía social aquel que puede tener a lo mejor mayor dificultad por el tipo de personas que prestan los servicios, de la misma manera que si ese servicio subcontratado en la administración pública estuviera siendo prestado por centros especiales de empleo, la nueva subcontratista deberá subrogarse en los contratos de estas personas, independientemente de que se trate de personas discapacitadas o trabajadores por cuenta ajena sin discapacidad. Por lo tanto, segundo gran bloque, el primero era lo que yo consideraba que era la cultura del emprendimiento y el difícil engarce de la economía social. El segundo bloque, la ley de contratos del sector público. Y el tercer bloque de problemas, quería comentárselo fundamentalmente por, digamos, el desasosiego que ha generado en los últimos días en la prensa. En los últimos días, aunque se viene viendo desde hace mucho tiempo, que es la proliferación de las falsas cooperativas. Creo que hay que ser valientes y asumir lo que puede resultar un fraude en el sector de la economía social, porque la mejor manera de asumir y de combatir el fraude es diagnosticar ese fraude. Como todos ustedes saben, en los últimos tiempos, digamos que ha habido una alarma social básicamente en un determinado sector, el de las industrias cárnicas, pero podría ser extensible a otros. La cuestión es que el sector subcontrata determinadas actividades de la empresa principal cárnica a través de cooperativas, fundamentalmente de cooperativas de trabajo asociado. ¿De acuerdo? Sin embargo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha empezado a levantar actas importantes como consecuencia de considerar que se trata de falsas cooperativas, que son falsos autónomos, que en algunas ocasiones son incluso trabajadores que prestaban servicios para la empresa principal, a los que se les ha aconsejado o invitado a darse de alta como autónomos o incluso a constituir una cooperativa desde el punto de vista formal para prestar los mismos servicios que antes estaban prestando en las mismas industrias del sector. ¿De acuerdo? Que un sector subcontrate a una cooperativa no solamente no es ilegal, sino que es absolutamente plausible. Es decir, que hagamos de la excepción el seguimiento en estos momentos del control de las cooperativas me parece un error. Pero también es verdad que eludir que se están produciendo asociacionismo fraudulento en pro de intentar evitar el cumplimiento de determinadas normas, fundamentalmente del precio del trabajo y del alta en la seguridad social, pues también sería un engaño por nuestra parte. Yo creo que cuando una empresa subcontrata a una cooperativa está cumpliendo la ley. Puede subcontratar, artículo 42, puede incluso subrogarse, como les decía antes, artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Hay un precepto en el Estatuto, que es el artículo 43, que habla de la cesión ilegal de mano de obra, que a veces, cuando se producen estos fenómenos, pues la sanción es por cesión ilegal de mano de obra. Es decir, empresa que aparentemente
tiene trabajadores, pero que lo único que hace es crearse como empresa para acceder a esos trabajadores, algo que está prohibido en el ordenamiento laboral, salvo que se haga a través de las empresas de trabajo temporal. ¿De acuerdo? Bien. El problema de estas falsas cooperativas es que yo creo que hacen mucho daño. Hacen mucho daño al sector que habitualmente utiliza a las cooperativas para subcontratar de forma lícita, hace mucho daño a la propia figura de la cooperativa y hace mucho daño al trabajador en general, porque hay muchos trabajadores que solamente tienen como forma de poder salir del desempleo y de una situación pasiva el ejercicio colectivo del trabajo a través de la economía social. Por lo tanto, el daño es un daño irreversible. La solución, bueno, la solución yo creo que debería venir por el propio movimiento cooperativista, que yo creo que debería solicitar la intervención de las autoridades públicas para que se atajen de manera brusca ese falso cooperativismo. Es verdad que a veces solicitar la intervención de la autoridad pública implica que tengas tú todavía más dificultades de poder posicionarte en el mercado, pero es un riesgo que hay que correr. Y creo que la solución tiene que venir dada también por el sector que utiliza a las cooperativas para subcontratar, el de las cárnicas o el que sea. En el propio convenio colectivo debería haber mecanismos para asegurar que subcontratas con empresas que realmente están cumpliendo con las normas de las cooperativas y no con aquellas que solo formalmente cumplen con esas normas. Les puedo hablar también del fenómeno de Fact2, esa empresa que hipotéticamente hace que los trabajadores autónomos formen parte de la cooperativa a cambio de darles de alta en el régimen general solo para poder cotizar por aquellas horas, escasas horas que trabajan a lo largo de la semana. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que se puede extender. Con todo, a mí me preocupa también el que en muchas ocasiones estemos regulando desde la posición del fraude de ley. Y me explico. El tratar todo lo falso como si estuviera normalizado, hace muchísimo daño. Hace mucho daño a la economía social, pero hace mucho daño a otras instituciones. Por ejemplo, pasa en el desempleo. Hay muchísimos trabajadores que capitalizan su prestación de desempleo e invierten esa capitalización del desempleo en una cooperativa o en otro tipo de figura de economía social, porque lejos de acomodarse en una situación absolutamente pasiva, prefieren tener una posición activa. Y, sin embargo, la mayor parte de las ocasiones, las administraciones públicas tienden a considerar que cuando capitalizas la prestación por desempleo es fraude. Por ejemplo, porque tengas relación con el antiguo empresario, es fraude. Por ejemplo, porque tenías una baja en un contrato indefinido, ahora te contratan temporalmente y te dan el desempleo, es fraude. O, por ejemplo, porque capitalizas la prestación, emprendes una empresa, rescatas una empresa que estaba inicialmente en una situación de fracaso y subcontratas con la empresa principal que antes tenía la subcontratación con esa empresa en fracaso. Es decir, todo en principio es fraude. Y yo no digo que no lo haya, soy laboralista, enseño en una facultad de Derecho, enseño fundamentalmente a los jóvenes. Intento darles la mejor formación y la mejor formación en calidad, pero les intento demostrar también lo que es la vida real y conozco lo que es la vida real. Claro que hay mucho fraude, pero no podemos estar legislando y aplicando el derecho desde la posición de fraude. Fraude, en el Código Civil, artículo 6.1 del Código Civil, es la utilización aparente de una norma para conseguir una conducta prohibida. Por lo tanto, no todo engaño es fraude. No todo lo que se hace es fraude. Si yo soy despedida de una empresa y capitalizo mi prestación por desempleo y le digo a mi anterior empresario, vamos a crear una cooperativa, que yo creo que podemos hacer muchas cosas en este ámbito, ¿eso es fraude? No. ¿Por qué es fraude?
Porque cuando capitalizo la prestación por desempleo tengo que presentar un proyecto de viabilidad de mi negocio y, lógicamente, lo presento en aquellos negocios que yo conozco y, por lo tanto, en mi antiguo negocio. Es que no lo voy a presentar en un negocio nuevo donde a lo mejor mi aventura es una aventura frustrada. Lo presento en aquel negocio que yo conozco. Y precisamente por presentarlo en aquel negocio que yo conozco, ¿es fraude o es indicio de fraude? Quiero decirles con esto, tercer problema en el que me quería centrar, que lógicamente hay una secuela importante con la proliferación cada día mayor de las falsas cooperativas, de los falsos autónomos, de la falsa capitalización de la prestación por desempleo. Pero si bien todo lo falso puede resultar ilegal, no todo lo que habitualmente se estaba haciendo como tal puede resultar serlo. Por lo tanto, hay que convencer que la normalización de las cooperativas como fórmula de subcontratación de determinados sectores no tiene por qué verse en riesgo. Y finalizo, si ustedes me lo permiten, con 3 retos también. ¿Qué retos tiene o a qué retos se enfrenta la economía social? Bueno, yo creo que hay un primer reto importante, que es el de posicionarse en sectores de alto valor añadido. Yo creo que estamos demasiado acostumbrados a competir, pero a competir en sectores de bajo valor añadido por el temor a que precisamente las fórmulas que tenemos no sean extraordinariamente competitivas. Y no nos arriesgamos y no introducimos. Es más, cuando a lo mejor una cooperativa ha conseguido despuntar en un sector estratégico, con tecnología avanzada y con unos resultados ciertamente competitivos, entonces ya se empieza a pensar que a lo mejor no es una cooperativa, que a lo mejor está funcionando de una forma diferente. Y creo que ese tipo de prejuicio que se tiene sobre cómo puede evolucionar la economía social en sectores de alto valor competitivo, con los ejemplos que ustedes han dado esta mañana y con otros muchos ejemplos, ese es importante. Otro segundo reto, en mi opinión, esta es una opinión, es diferenciarse, no confundirse, sino diferenciarse de la economía colaborativa, porque yo creo que ahí se corre un riesgo bastante importante. La economía colaborativa no es la economía digital. Las plataformas digitales, lo que yo denomino el capitalismo de plataforma, no es economía colaborativa o no es solo economía colaborativa. Yo creo que ahí hay un riesgo muy importante de depauperación, como todos ustedes están viendo, del factor del trabajo por cuenta ajena. Una cosa es la economía colaborativa, otra cosa es la economía digital y otra cosa es la economía social. Y no pueden ser confundidas, porque si entran ustedes en ese parámetro de la confusión, entonces yo creo que el resultado va a ser muy contraproducente para ustedes. ¿Por qué? Porque la economía digital nos está llevando a modular lo que es la esencia del trabajo. Ya lo ven. Nadie sabe si trabajas para ti, si trabajas para la plataforma, si trabajas para el cliente, si arriesgas con los mecanismos que utilizas, quién es responsable, quién te da de alta, quién responde ante una infracción. No se sabe, yo solamente soy una plataforma que pongo y que medio entre el cliente y el servicio, cuando realmente en muchas ocasiones, no voy a entrar en ejemplos, ustedes los conocen, son de sobras conocidos, y como esos miles que no son así. Pero eso no es economía social. Eso no tiene nada que ver con la economía social. No digo que una cooperativa no pueda tener una app, por supuesto que sí. Es más, sería contradictorio con lo que acabo de decir, y es la inserción en la economía digital, por supuesto que sí, pero la app, la plataforma, no es más que un instrumento, pero no puede ser el objetivo, ni puede ser el mecanismo de trabajo. Pero dentro de esa misma economía nos enfrentamos a un reto todavía más importante, que no lo vamos a ver de forma inmediata, pero que sí que lo vamos a ver en un futuro, que es, venimos diciendo esto desde hace más de un siglo, la sustitución de la persona por la máquina. Estamos empezando a hablar de los robots y de las cotizaciones a la seguridad social por robots, porque lógicamente
Si el factor trabajo se sustituye, pues entonces tendremos que gravar el factor empleo. Si yo empleo un robot en lugar de tener a una persona, pues que pague el robot, así de sencillo, porque en definitiva produce beneficios. Pero claro, en una economía como la suya, que está tan fuertemente arraigada en el factor personal más que en el factor capital, si llegamos a esa sustitución, entonces tendremos que reconsiderar o recomponer el valor de la economía social, que se recompondrá, pero sí que puede ser un riesgo de futuro. Pero el último reto, y no me quiero exceder, ya me he excedido en 10 minutos, pero me permiten ustedes solamente, me permite el moderador, que no me ha dicho nada, ha sido muy prudente, solamente una última reflexión, el último reto. El primero sería el del alto valor añadido, el segundo el de la economía digital y el tercer reto, me lo van a permitir ustedes, esto es una complacencia que yo hago públicamente, es un reto ideológico, porque cada día está más desconsiderada la palabra ideología y se piensa peyorativamente en la ideología, cuando la ideología la ejercitamos todos en nuestro día a día. No en nuestra vida personal, cuando tenemos que adoptar decisiones estrictamente personales, pero sí cuando adoptamos decisiones que afectan a otros. Y en esa opción está un planteamiento ideológico. Y les explico. No sé si me va a ser fácil, pero les voy a explicar en qué estoy pensando. Estoy pensando en que cada vez es más frecuente que ideológicamente en un sistema capitalista como el que vivimos y como el que no vamos a poder tener, otro distinto en muchos años, se piense en que cada vez la sociedad está más avanzada y es más igualitaria porque todos podemos acceder a mayores bienes de consumo. Es decir, como ya los bienes se producen y los bienes o los servicios se producen con costes más inferiores, pues entonces todos estamos convencidos de que, bueno, pues si puedo tener 2 coches o 3 móviles o me puedo ir de vacaciones, pues estoy dentro de esa sociedad capitalista en los mismos términos. Sin darnos cuenta que cuando yo puedo comprar, yo tengo un móvil, pero si puedo comprar 3 móviles no es porque los trabajadores de esos 3 móviles estén infravalorados o depreciados desde el punto de vista salarial y de sus condiciones laborales, sino porque toda la sociedad se está depreciando y está rebajando sus condiciones laborales, porque si no, esa producción no podría ser de esa manera. Con lo cual, no es que estemos en un capitalismo consumista donde el consumidor es el que está imponiendo sus condiciones, no nos engañemos. Estamos en un círculo en donde lo que se está haciendo es infravalorar, descualificar, depauperar el factor trabajo. No se dignifica el factor trabajo. No se dan ustedes cuenta que al final lo único que vale es cuánto ganas, pero nadie ha pensado en dignificar el factor trabajo. Claro que a mí me gusta ir a un aeropuerto en Madrid por 15 euros y no por 30. Pero si yo al pagar esos 15 euros estoy colaborando con una explotación laboral, porque evidentemente el coche, la gasolina y supuestamente los impuestos son los mismos, hay un factor que desencadena esa reducción de precio, yo no quiero colaborar en ese tipo de social. ¿Cuál es su reto? Y por eso me refería a esto. Su reto es que su modelo se convierta en el modelo de la economía de futuro, que su modelo, que intenta ser competitivo más a largo plazo que a corto plazo, porque no cotizan en bolsa ni necesidad que tienen, pero ustedes apuestan por calidad en el empleo, por cohesión social, por igualdad de oportunidades, por desarrollo y por control en la cadena de producción, que ese modelo se exporte al resto de modelo, porque el resto de modelo económico está perdiendo esos valores y al final perdemos como sociedad. Al final, si no apostamos por eso, el trabajo es lo único que dignifica a la persona y es lo único que permite el desarrollo social. Déjenme que, aunque les he dicho al principio que como no era de la comunidad no iba a hablar de problemas de la comunidad y los iba a abordar de forma general, pero para que vean ustedes el amor que siento por la comunidad, voy a terminar con una frase de una poetisa que fue Josefa de Jovellanos, que nació en Gijón, hermana de Jovellanos, a la que prácticamente ni se le reconoció, porque claro, cuando tienes un hermano con tanto renombre, pues no se le reconoce.
Y ella escribió una frase que me sirve para expresar plásticamente lo que les quiero decir. Dicen que no se le atribuye a ella el poema de las exequias del rey Carlos III, pero en una frase decía: virtudes del rey que tanto pulieron que ellos decidieron no llamarle rey, sino padre del pueblo. Pues eso es lo que yo creo que tiene que ser la economía social. No el rey, pero sí el padre del pueblo. Muchísimas gracias por su atención.